here's to the girls who just watch. Aren't they the best? When they get depressed, it's a bottle of scotch plus a little jest. Another chance to disapprove, another brilliant singer, another reason not to move, another vodka stinger. I'll drink to that. So here's to the girls on the go. Everybody tries. Look into their eyes and you'll see what they know. Everybody dies. A toast to that invincible bunch. The dinosaurs surviving the crunch. Let's hear it for the ladies who lunch. Everybody rise. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes, a todas las presentes. Hola Javi, hola Cris. Bienvenidos, bienvenidas al último encuentro del año de Manifestando lo Sutil. Para mí, desde lo personal, me da mucha emoción este ciclo que se organizó casi de modo natural, un poco por incentivo de Javier. Hoy vamos a contar con Cristina Bernal, que trabaja en la RESAD, en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Y antes de hacer esa presentación, la presentación formal de Cristina, me gustaría compartir con todos los que están conectados y con los que luego van a ver este video en la plataforma de Arte por Ver, un pequeño homenaje a quien fuera la mentora, nuestra mentora en la subárea vocal de la Facultad de Arte, que el día lunes, bueno, falleció luego de 98 años de vitales momentos de su vida, compartiéndola con actores, cantantes y titiriteros de Uruguay y de Argentina. Te voy a compartir, permiso Javi. Ella es, bueno, Marta Neiro Cotarero de Sánchez, nació en Montevideo el 29 de agosto de 1923, y bueno, fallece en Buenos Aires el 22 de noviembre del 2021. Fue creadora de la metodología para el entrenamiento de la voz cantada y hablada, denominada Liberación de la Voz, y de algún modo todos nosotros, y gente también que está en Buenos Aires y en Uruguay, la recordamos muy bien como una gran maestra que nos enseñaba de la vida en general. O sea, no hablaba de la técnica, ¿sí? Su enseñanza iba más allá del aspecto del trabajo de la voz para hablar de la persona, del ser humano. Y de hecho su método, que se llama Liberación de la Voz, apuntaba a eso, a volvernos mejores personas a través del entrenamiento de la voz. Así que bueno, un homenaje para Marta y gracias por tanto. Una vez hecho esto, vamos a presentar a Cristina. Tengo aquí delante mío un pequeño machete, porque obviamente son muchas las actividades que desarrolla, como muchos de las que han pasado por este lugar. Cristina, básicamente en lo que tenemos como agendado de su CV, podemos dividir el trabajo como artista y su trabajo como docente. Es actriz titulada por la RESAD, la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, y músico titulada en piano, solfeo y saxofón. Ha trabajado como actriz, cantante y músico en la Compañía Nacional del Teatro Clásico, el Teatro de la Zarzuela, Teatro de la Abadía, el Piccolo Teatro di Milano. Ha creado su propio personaje, que yo he podido ver por YouTube, muy divertido, la Berlalina,
cupletista con la que realiza espectáculos de producción propia como Calypsis Now, La chica del 17 o Clandestina. Incluso Cristina creo que hace bastante tiempo estuvo por Latinoamérica, haciendo funciones en Argentina, en Córdoba y en Buenos Aires, algo también por Cuba. Con su experiencia docente ha dirigido varias obras de teatro musical, estrenadas en el Auditorio Nacional para Niños de la Escolaría del Escorial. Desde el 2010 ha impartido clases en la ESAT de Málaga, supongo que debe ser Escuela Superior de Arte Dramático, en el grado de Artes Escénicas, en la Escuela TAI, y en la Diplomatura de la Escuela de Actores. Y además, bueno, ha impartido seminarios sobre el teatro musical en España a principios del siglo XX, y la presencia escénica para músicos en diversos lugares de España y Latinoamérica. El nombre de la charla que ella definió para el encuentro de hoy es el trabajo de la voz hablada versus la voz cantada en el teatro musical, con lo cual entendemos que sobre eso va a estar puesto el foco de su exposición. Al igual que venimos haciendo desde que iniciamos el ciclo, la idea de hoy es en un primer momento conocer algo de la biografía de la expositora, en este caso de Cristina, cómo ingresa al mundo artístico, su formación, sus experiencias, para luego ya abordar la práctica como docente, y en este caso supongo que nos vamos a centrar fundamentalmente en su trabajo en la RESAD, y en ese sentido, luego de explicarnos qué es la RESAD, el tipo de orientaciones y cómo está organizada, básicamente lo que nos interesa, o por lo menos a mí desde lo particular, cómo hace el abordaje de la voz, ¿sí? La técnica, la aplicación de la técnica, la voz cantada, hablada en el teatro musical. Así que bueno, Cris, el micrófono y la cámara es tuya, bienvenida, y bueno, vamos a ver qué sale. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, después de todo lo que has explicado, ¿por dónde empezar, no? Pues por el principio. Mis comienzos en el mundo artístico, en general, fueron en la música, con estudios sobre todo empecé con piano, bueno, con órgano. Entonces siguen existiendo, pero se llevaba mucho en los años 80 estos órganos de 2 teclados, con pedalera, y bueno, pues empecé estudiando eso, y luego ya inicié mis estudios en el conservatorio. Primero en piano, luego en saxofón, y bueno, y cuando terminé el grado profesional de piano, no hice el superior, me quedé en el profesional. Ahí hice un pequeño paréntesis a nivel artístico, y decidí estudiar filología inglesa, que bueno, de alguna manera tenía que ver, ¿no? La literatura, pero bueno, pues fue como una especie de paréntesis. Yo siempre, desde que era muy pequeña, pues recuerdo, no sé, tendría 11, 12 años, y le dije a mi madre que yo quiero ser actriz. Y bueno, pues lo típico, ¿no? Eso es muy difícil, no, bueno, estudia algo antes. ¿De qué vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? Exacto. Entonces, bueno, se me fue quitando la idea, aunque no dejaba los estudios de música, por supuesto. Y empecé a estudiar filología, y durante mis estudios de filología entré en la compañía de teatro universitario, y ahí me voy a picar el gusanillo, y yo dije, bueno, es que esto lo tengo que hacer. Si no lo hago, creo que me voy a arrepentir toda la vida. Entonces, bueno, pues ya voy a terminar filología, vale, muy bien, ya he estudiado algo, que es lo que siempre quiere la familia, ¿no? Algo Y serio. ahora, algo serio, y ahora voy a probar cómo es esto. Y gracias, por supuesto, a que tuve el apoyo de mi madre, ¿no? El apoyo en un principio logístico y económico para poderme venir a Madrid y para poder estudiar en la RESAD. Y bueno, pues eso fue para mí definitivo, claro. También yo estudié teatro e interpretación en el teatro de texto, puesto que cuando yo estudié en la RESAD, pues el teatro musical, la interpretación, la especialidad de teatro musical no existía todavía. De hecho, es bastante reciente, se inició en 2011 en la RESAD. Pero, claro, yo tenía estudios musicales y tenía esa inquietud, ¿no?, por el teatro musical. Y la casualidad, o no casualidad,
que en mi último año, cuando terminábamos la carrera, en cuarto, yo compartía la misma clase, Begoña Frutos y yo, y ese año nuestro taller de final de carrera pues fue musical, la ópera de 4 cuartos de Bertolt Brecht, con música de Kurt Weill. Y ahí nuestra profesora, Charo Amador, bueno, pues supo ver que dentro de nuestro grupo había buenas actitudes para el canto. El profesor que, digamos, hizo la dirección musical y que nos orientó a nivel canto, pues fue Miguel Tubía, con el que luego yo he trabajado incluso a nivel profesional, con la Bernalina, como habiendo citado antes, con mi compañía de cabaret y de teatro musical. Y bueno, y a raíz de ahí, ese mismo año, pues para finalizar como proyecto personal, también hice un monólogo musical que incluía cuplés. Y a partir de ahí fue cuando yo empecé a investigar sobre el mundo del cuplé. Me empezó a llamar muchísimo la atención ese tipo de teatro musical que se hacía en España, pues eso, finales del siglo XIX, principios del XX, que no es más que el cabaret que se hacía aquí. Entonces, y dio la casualidad que también colaboré en otro musical en el que también estaba Begoña, Chicago. Todo eso en ese último año de la RESAD en el que yo estaba estudiando teatro de texto, pero acabé haciendo teatro musical. Sí. Y a raíz de ahí, bueno, pues gracias a Concha Doñaque, he de decir, me salió mi primer trabajo como actriz, músico, y bueno, en ese primer montaje no había canción, pero sí como actriz y músico, con lo cual teatro y música en mi recorrido profesional han ido constantemente ligados. Luego también hay algo que me parece muy importante mencionar, que es que cuando yo empecé mis estudios en arte dramático, sin yo saberlo, yo tenía un nódulo y ahí tuve que hacer tratamiento foniátrico. Y esto me ayudó a conocer mi voz de una manera muy profunda, claro, a conocer el uso de la voz, ¿no? Y a partir de ahí empecé a formarme en canto y, por supuesto, en técnica vocal, ¿no? Tanto en la RESAD, con Vicente Fuentes, con Concha Doñaque, como ya una vez que terminé la RESAD, pues continué con estudios de canto con diferentes profesores, también con Concha Doñaque, iba muy a menudo a su casa y me entrenaba y le debo bastante a ella en cuanto al conocimiento vocal. Y bueno, pues eso, mi recorrido profesional antes de empezar con la docencia estuvo siempre ligado al teatro musical, pues en el Teatro de la Zarzuela, cuando trabajé en el Teatro de la Abadía también era como actriz cantante. En el Teatro de la Abadía pues pude tener la ocasión de entrenar con Miguel Cubero, con momento que tengo aquí mi chuletilla, con Carlos Aladro, con miembros de la primera compañía que se fundó en el Teatro de la Abadía cuando la fundó José Luis Gómez, ¿no? Y ellos estaban directamente relacionados con la técnica Chekhov, con Leonard Petit, trabajaron mucho, y también con la técnica de viewpoints, de Anne Bogart. Entonces, bueno, tengo la oportunidad de trabajar con ellos, tanto cuando estoy en el Teatro de la Abadía como cuando empecé a trabajar con de teatro clásico, pues hacíamos talleres y el contacto con la técnica Chekhov, aparte desde la RESAD, porque nuestra profesora Charo Amador también nos trabaja desde el mundo psicofísico, del mundo de Chekhov, pues luego en mi carrera profesional también he tenido la oportunidad, no solo en los diferentes trabajos que he tenido, pues, sino también en talleres organizados por la propia Solgarre, ¿no?
talleres con Sarah Kane, con David Sinder. Y bueno, pues eso inevitablemente me lleva a aplicarlo también en mis clases, ¿no? Y Cristina, ¿en qué momento aparece la posibilidad de ponerte en un nuevo rol, que es el rol docente, que es un rol obviamente distinto? Digo, hay excelentes artistas que no son excelentes docentes, porque es otro ámbito, ¿no? El de transmitir una técnica, contenidos y demás. ¿Cómo aparece eso? ¿Cómo surge? Sobre todo estoy pensándolo ahora que me comentás que la promoción tuya, tu camada, tu grupo de trabajo fue la que de alguna manera impulsó la aparición del teatro musical en la RESAD, con lo cual estoy pensando que no hace tanta cantidad de años, o sí. Bueno, Ahora me hace dicen, no, yo tengo 98, pero parezco de 48. No. tengo muchos más años de los que aparento. Eso es lo que dice mi personaje, el personaje de la Bernardina que tiene 100 y pico de años. Claro, bueno, Digo sí, eso, sí, pero ella ella es otra cosa. está extrapolada en el tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, pues esto va apareciendo de manera progresiva, el tema de la docencia, ¿no? Pues alguna clase de voz por aquí, otra clase de teatro por allá, algún seminario que me va apareciendo, pero a nivel ya, ¿cómo decirte?, oficial, pues es cuando me llama de ESAT de Málaga para hacer una sustitución, ¿no? Yo había entrado ahí en unas listas y entonces, pues, de manera totalmente inesperada, me llaman para un viernes para ir allá un lunes. Y esto Bien. fue en el año 2010. Mi experiencia previa pues había sido poquita y en escuelas privadas y muy poquita cosa. Entonces, claro, que yo se me quedaba muy grande en un principio. Pero también me hizo, bueno, estudiar muchísimo, ponerme las pilas y ver cómo yo podía transmitir todo aquello que había aprendido, no solo en mi formación, sino en mi experiencia profesional, a esos alumnos y alumnas a los que me enfrentaba, ¿no? A partir de ahí estuve en la ESAT de Málaga, bueno, primero haciendo esa sustitución, luego ya ocupando una vacante durante 2 años. Y como digo, en la RESAD, en 2011, se inició el recorrido de teatro musical. No sé si quieres ahora que explique un poco cómo son los Sí, recorridos. sí, si querés. Aplicó Begoña, pero fue en marzo del 2021, ya cambió el público, ya cambió Uh-huh. la edad, cambiamos nosotros. Bueno, la RESAD no cambió mucho en No, no, cuanto no, sé que no. es exactamente igual. Bueno, en la RESAD estaban las 2 especialidades de interpretación, que era teatro textual y teatro gestual. Y luego tienes las especialidades de dirección, dramaturgia y escenografía. En 2011, pues, prueban el contar con el recorrido musical. Eso, de manera que son 3 especialidades de interpretación más dramaturgia, dirección y escenografía. Son 6 especialidades diferentes las que se imparten en la RESAD. Un poco al histórico de la enseñanza del teatro musical en España, quien primero fue teatro por los años 90. Hacia finales de los 90 empieza en la escuela, en la ESAT de Murcia. En el 2000 sale la primera promoción en la ESAT de Murcia y no es hasta el 2007, creo que recordar, que empieza en la ESAT de Málaga, ¿vale? De manera que a la ESAT es a la última a la que llega, en 2011. ¿Vale? Entonces son esas 4 escuelas las que imparten oficiales, cuidado, oficiales, luego hay otras muchas privadas, las que imparten el recorrido de teatro musical. Entonces, en un principio empiezan
en el recorrido de teatro musical hay 2 años en donde interpretación es pues, sistemas de interpretación en el teatro de texto, ¿no? Es la base de la interpretación lo que se aprende, y ya en tercero se introduce la especialidad, que es interpretación en el teatro musical. Con lo cual, hasta 2013, en la RESAD no se necesita un especialista que imparta esa especialidad, que es interpretación en el teatro musical. Y ahí pues abren unas pruebas, yo me presento y consigo entrar en la RESAD, con lo cual me vengo de Málaga a Madrid, que es donde llevo viviendo pues desde que me vine a estudiar hace ya, Begoña, 21 años, que se dice pronto. Y bueno, pues a partir de ahí pues empieza también una labor de crear un recorrido que no existía en esta escuela. De manera que es una responsabilidad, puesto que soy la única especialista en esa materia. Y Cristina, esta materia o lo que vos impartís estaría que en tercero y en cuarto, entonces. Sí. Eso es, en tercero y en cuarto. Los años previos, pues sí que tienen mucha más carga en cuanto a canto, en cuanto a danza. Está todo más orientado hacia el teatro musical, pero en lo que es la interpretación no empiezan hasta tercero. Y ya en tercero y cuarto ya se especializan y se aunan esas disciplinas, la interpretación con el canto. Y eso es... o sea que el alumno que se anotaría, digamos, al recorrido de teatro musical, tendría algo de danza, que debe ser de teatro gestual, algo de teatro de texto, que es del departamento de interpretación de textual, y luego tendrían estas materias que vos dictás, que ya serían como bien específicas de teatro musical. Se juntaría todo ahí. Efectivamente. En las asignaturas que yo imparto, que son 2, por un lado está en tercero prácticas de interpretación en el teatro musical, y en cuarto taller de interpretación en el teatro musical. Bien, y estas 2 materias, ¿qué diferencia tienen? El taller de cuarto, que sería como una muestra ya más pensándola a público externo, o sea, un proyecto. Sí, claro, está enfocada a un proyecto, o sea, a un musical de mediano gran formato, en el que intentamos que haya siempre música en directo, una orquesta, que no sea solo a piano, y colaboramos con diferentes escuelas. Hemos colaborado con el Conservatorio Superior de Atocha, de aquí en Madrid, y estamos con la Escuela Creativa, y ellos también les sirve como prácticas externas a sus propios estudiantes el colaborar y el formar parte de la orquesta musical de gran formato. Y en los últimos años pues están la clase de cuarto, que son, digamos, los que hacen los papeles protagonistas, y luego la clase de tercero también hace una parte como coro, como papeles de reparto en el musical de cuarto, con lo cual es un musical, pues bueno, que al final son 20 y tantos actores y actrices, más los músicos y todo lo que conlleva montar eso. Está bien. Y Cristina, cuando vos elegís, por ejemplo, en cuarto año, la obra, el musical, el repertorio de lo que se va a hacer, ¿lo haces en función de la cantidad de alumnos varones, mujeres, en relación a, no sé, los gustos de los alumnos? ¿Cómo organizás eso? Bueno, pues a esto se le añaden varias dificultades y varios componentes que hacen que elijamos un material u otro, ¿no? Yo normalmente no suelo elegir unilateralmente, sino que lo pongo un poco, bueno, pues lo comparto con los demás miembros del departamento que están implicados en el que colaboran en estos talleres, como los profesores de canto, ¿no? Sin ellos, porque nadie mejor que ellos conoce vocalmente a los alumnos o alumnas que tenemos. Entonces, es
La complicación viene de la siguiente manera. Primero, por supuesto, hay que ver cuántos chicos y cuántas chicas tenemos y elegir un material en el que más o menos haya un reparto equilibrado de papeles masculinos y papeles femeninos. Pero no solo eso, en el musical tenemos una dificultad añadida, las texturas. Es decir, en una obra de teatro de texto, digamos que cualquiera podría hacer cualquier papel si nos ponemos a... ¿no? Pues Nuria Espert, sin ir más lejos, hace unos años hizo Medea y tenía casi 70 años cuando hizo Medea. Quiero decir que, bueno, hemos visto a Bernarda Alba representada por hombres. Sin embargo, en el musical esto no es posible porque hay una partitura que manda. Y en esa partitura hay una tesitura que si tu voz, si físicamente tú no tienes esa tesitura, tú no puedes afrontar ese papel. Entonces, un barítono no puede afrontar un papel de tenor o una mezzo no puede afrontar un soprano y viceversa, un tenor no, porque tiene ese condicionamiento físico que en el teatro de texto pues es más libre, ¿no? En función de la propuesta del director, cualquiera podría hacer cualquier papel, pero en el musical no. Entonces, al condicionamiento del número de chicos y chicas que tenemos, hay que sumarle el que las voces sean adecuadas, las voces que ellos tienen sean adecuadas para la partitura y el libreto que vamos a escoger ellos, o sea que tiene su complicación. Okay. Y luego, no solo eso, sino que no hay tanto número de musicales traducidos y adaptados al castellano. Cada vez hay más, y cada vez hay más musicales directamente creados en lengua castellana. Porque por suerte, bueno, pues la industria del teatro musical está creciendo cada vez más. De hecho, sin ir más lejos, aquí en Madrid en este momento hay 9 musicales en cartel, musicales de gran formato. Uno de ellos, además, que proviene de Argentina, Kinky Boots. ¿Eso qué? ¿Cómo? ¿Ricky Pascus? No. Sí, de Ricky Pascus, exacto. Se trajeron acá la producción. De hecho, Ricky Pascus estuvo hace poco en la Resat dando una charla. Porque fuimos con los alumnos a ver el musical y él vino a hablar con los estudiantes de la Resat. De hecho, está grabada en YouTube, en la página de la Resat. Bueno, pues esa es la mayor dificultad que nos podemos encontrar. Porque luego cada tesitura está asociada a un rol, a un tipo de personaje, a un arquetipo de personaje. Por ejemplo, las enamoradas, las jóvenes, la protagonista joven enamorada, suele ser siempre soprano. Mientras que si tenemos una protagonista que es más femme fatale o el personaje un poco más mayor, femenino, pues tiene una tesitura de mezzo. Pero, Cristina, ahora cuando estás comentándome esto, no sé por qué se me viene la comedia del arte, ¿sí? Donde obviamente estaba todo estereotipado, igual en arquetipos. Entonces, es que la comedia del arte es un antecedente directo del musical. Ajá. El teatro clásico, todos esos arquetipos. Claro, cuando yo por lo menos, ¿no? Miro el teatro musical, que de hecho te quería preguntar por qué en algún momento se llamaba comedia musical, si hay una diferencia simplemente etimológica entre comedia musical y teatro musical o musical. Evidentemente me parece que uno lo mira desde el lugar del teatro de texto, el teatro más convencional, ¿no? Entonces me daba mucha risa haber encontrado algunos materiales en los cuales se hablaban de que el actor se ponía a cantar cuando se desbordaba de emoción, como que el canto era una manifestación mayor, que la música obviamente no era como en el teatro un agregado más, sino que es una parte esencial de la estructura del musical, que cuenta y mucho,
Y después, bueno, en estos materiales que te contaba de la estructura del teatro musical de una persona de México que hablaba de la estructura, partes cantadas, partes habladas, algo que aparecía y algo que se resolvía, bueno, había como toda una distinción, como algo como que la estructura se viene repitiendo más allá de los temas que se tratan. Y entonces esto que estás diciéndome vos, de algún modo, como que confirma parte de estas cuestiones que he leído hoy para esta charla con vos, obviamente. Sí, efectivamente. Es decir, cuando, bueno, como bien decías, en un musical, la música es parte fundamental. Si quitamos la música en el musical, no podemos contar la historia. Entonces, ¿para qué sirve la música? Pues podemos hablar de números musicales hablados o números musicales bailados. En el momento que hay un actor, una actriz, un personaje que está hablando y se pone a cantar, porque digamos que necesita dar un paso más, porque no le sirven ya las palabras habladas y necesita de la música, o bien para declararse, para expresar sus sentimientos, como monólogo interno, porque tiene pensamientos atormentados, para discutir, para miles de situaciones posibles. Lo que hace la música es que incrementa el grado emocional de la escena y hace también que el personaje evolucione, que no hay el número musical igual que lo ha empezado, que haya una progresión, que haya ocurrido algo durante el número musical. Y esto que me hablabas de las comedias musicales, pues me parece interesantísimo que lo saques a relucir, porque sí, precisamente hay una diferencia. Cuando todo empezó, bueno, estamos hablando del mundo anglosajón, ¿no?, en el que se le llama la comedia musical, comienza como comedia musical, porque nace de todos estos espectáculos de vodevil, espectáculos de variedades, en los que se intercalan números cómicos con canciones, con bailes, ¿no? Entonces nace ese género que es la comedia musical a principios del siglo XX, sobre todo a partir de los años 20, en el que hay un argumento mínimo, con mucho humor, son historias muy sencillas, muy simples, en las que hay mucho canto y mucho baile, porque la historia al final es un pretexto para introducir esos números cantados y bailados, ¿no? De, mira qué bien canto y ahora te lo voy a hacer bailándote claqué, ¿no? Y además rompiendo la cuarta pared, etcétera, etcétera. De hecho, si nos ponemos a pensar una comedia musical de los años 20, pues no caemos en títulos porque no han trascendido, porque apenas se han vuelto a hacer en esta época. Sin embargo, si yo te hablo de canciones como Anything Goes, como I Get a Kick Out of You, como So in Love, todo el repertorio, por ejemplo, de Cole Porter, nace de comedias musicales. Están compuestos para una comedia musical, sin embargo, lo que ha trascendido es la música, esas canciones que se han convertido en estándar y que se han interpretado una y otra vez, pero extrapolados, sacados del contexto inicial en los que fueron compuestos, ¿no? Pues autores como Gershwin, Jerome Kern, autores Irving Berlin, son autores de grandes temas clásicos que ha cantado pues Frank Sinatra, Ella Fitzgerald y muchos otros, y que conocemos solo el tema, pero están extraídos de esas comedias musicales. ¿Qué ocurre? Que cuando llega a final de los años 20, cerca de la crisis del 29 y todo eso, los gustos empiezan a cambiar, la gente se empieza a cansar de tanta frivolidad, entre comillas, y empieza a surgir un género que es el drama musical. Y surgen pues musicales como Sonrisas y Lágrimas, South Pacific, Oklahoma, bueno, muchos otros musicales en donde ya hay algo más
profundo, en donde ya se tratan pues, temas sociales, temas raciales. Bueno, ya la gente coincide también con el realismo americano, esa época de Tennessee Williams, de Arthur Miller. Entonces, todo lo que ocurre en el teatro de texto, digamos, el teatro musical lo absorbe y lo adapta. Y por eso la comedia musical, hoy en día se hacen comedias musicales, o sea, podemos llamar comedia musical a un musical que sea cómico, pero lo que es la comedia musical que nace en esa época, digamos que muere en esa época, porque luego ya el musical evoluciona al drama musical, después el musical rock y ya todo lo que viene. Cristina, y en esto que estás contando, que tiene que ver casi un poco con la historia, ¿qué influencia tiene el cine? Muchísima. Yankee, Broadway, ¿no? Esta cosa que es más masivo en ese sentido. Claro, muchísima, muchísima. Que toda esa comedia musical se traslada a Hollywood. Y entonces todas esas películas musicales de los años 40, 50, maravillosas, vienen directamente influenciadas de esto. Sí, sí. Todo, el cine tiene muchísimo, muchísimo que ver ahí. Lo que pasa es que llega un momento en el que, allá por los años 60, cae en declive este cine, esta industria de cine musical, ¿no? Ya empieza a aparecer otra cosa. Pero sí, bien. sí. En esa época. Y si nos venimos al aquí y ahora de un alumno de, no sé, 20, 21 años, que te encontrarás en la RESAD, donde evidentemente por lo que me estás contándonos, hacer musical implica conocer, saber cantar, saber bailar, saber interpretar. O sea, digo, es como y aparte que encima todo esto es mucho más obvio que en el teatro textual, que se nota cuando uno desafina, cuando no entra a tiempo, porque está la música, o sea, ¿no? Como que hay unas exigencias, entre comillas, mayores, podemos decir, o uno queda más en evidencia cuando no lo estaría haciendo de acuerdo a lo que la partitura está pidiendo y demás. Ahí me pregunto, digo, en este alumno que vos te encontrás, que evidentemente, digo, si eligió este recorrido es porque ya tiene o conocimientos musicales previos, no lo sé esto, te lo estoy preguntando, No, antes de la institución, quiero decir, ¿no? Conocimientos previos de música, tal vez algo de danza, y de alguna manera, bueno, ¿cómo los encaminás en función de lo que vos entendés que es musical o lo que la institución propone como recorrido por esta especialidad? ¿Qué es lo que buscás? ¿Cómo trabajás, digamos? El primer año, el tercero sobre todo. Bueno, pues en el primer año sobre todo intentamos que entiendan cómo es esto de aunar la interpretación por un lado, el canto por otro. Y cómo cantar interpretando o cómo interpretar cantando, ¿vale? Entonces, cómo introducir esa interpretación dentro de un tema musical que a veces es demandante a nivel vocal, o sea, es complicado. Entonces, primero hay que conocer bien la partitura a la que se van a enfrentar, no solo la escena en la que está incluida, porque yo lo que primero hago es un trabajo con escenas extraídas de diferentes musicales, ¿no? Entonces, Cristina, perdona, te pregunto ahí, porque si no me olvido. Cuando vos decís análisis de la escena, ¿sería como el análisis que hacemos en el teatro textual? Exactamente igual. Exactamente igual. Y analizamos igualmente el texto de la canción como si fuera un texto hablado. Claro. Exactamente igual, o sea, con todas sus partes, sus intenciones, sus direcciones, todo exactamente igual. Entonces, una vez que tenemos clara, a mí lo que me hace nada más empezar, antes de darles las escenas que van a trabajar, porque obviamente, bueno, pues primero hay que hacer una elección de escenas en función del grupo que se tiene, ¿no? Me gusta que hagan dúos, que sean escenas de dúo. Bien.
Entonces, antes de saber qué escena van a trabajar, el primer ejercicio que me encanta hacer y que es muy, muy efectivo y muy bonito es ponemos solo la música. Es decir, yo trabajo siempre con un pianista acompañante en directo que está en clase con nosotros, ¿no? Entonces le pido al pianista que toque simplemente el acompañamiento de la partitura a la que ellos se van a enfrentar. Solo lo que es la armonía, sin la melodía. Porque muchos conocen mucho repertorio de teatro musical y en el momento que escuchan la melodía, ya saben qué escena es y entonces ya les condiciona. Claro. El ejercicio que yo les planteo es escuchar la melodía, escuchar la música, escuchar lo que está tocando el pianista. No, dejaos simplemente llevar por esto y los pongo a que accionen su cuerpo, ¿vale? Con esa música, libre, totalmente libre. Y después de haberse dejado llevar por donde la música va, pues hacemos una lista de cosas que les han venido, de emociones o imágenes que les ha evocado esa música. Siempre, siempre, siempre tiene muchísimas similitudes con la escena que van a representar. O sea, un 90% de las cosas que dicen tienen que ver directamente con lo que van a presentar, con las circunstancias del personaje, con los antecedentes, con el carácter de la obra que van a trabajar. Entonces, claro, cuando ya les digo, vamos a trabajar esta escena, vais a hacer este personaje se sorprenden de, ¡wow! ¡Qué fuerte! Claro, qué fuerte. Es que el actor de teatro musical tiene la dificultad de tener que cantar, pero también tiene la gran ventaja de que tiene dos textos. El texto escrito de la canción y la partitura, que es otro texto, que nos está dando muchísima información y que nos está diciendo por dónde tiene que ir mi interpretación, puesto que no puedo ir en contra de por donde la música me está llevando. Entonces, toda esa información que nos da la partitura y la música juega a nuestro favor a la hora de interpretar. Vos sabés que Es como, sí, perdona, perdón, es como el verso, perdona, solo quería decir esto. Es como el verso. El verso tiene un ritmo y tiene una estructura de la que uno no se puede salir, que en un principio resulta difícil, pero una vez que lo dominas, es una ventaja, porque bueno, nos lo da todo, la palabra nos lo da todo. Claro, era precisamente eso lo que se me venía a la cabeza como ejemplo, porque digo, yo, que obviamente no puedo ni cantar el arroz con leche, y menos trabajo verso como hace Begoña, lo veo como enormemente dificultoso. Donde ustedes ven un mar de posibilidades, yo veo un tsunami, ¿no? Y entonces en ese sentido, claro, es pensar que cuando uno domina el lenguaje, ¿no? El lenguaje quiero decir lo que es el teatro de verso, en este caso lo que es el musical, todo eso son herramientas a favor del actor. Porque es como que está más encuadrado, más enmarcado. Pero me imagino hasta que uno llega a esos lugares de placer. El actor y actriz de teatro musical necesita o sea, una preparación técnica mucho más ardua, pero una vez que esa técnica se domina, pues es una gozada, ¿no? Es un placer, como tú bien dices. Luego, y Cristina, perdón, y cuando ingresás o cuando aparecería, luego de este ejercicio, que lo entiendo que es más de dejarse sentir, penetrar por la música y que baje al cuerpo y demás, previo a la aparición del texto, que sería la canción escrita, digo, ¿se hacen trabajos de improvisación como para que puedan transitar lo que ocurre, para ponerlo en palabras cotidianas? ¿Se entiende? Digo, hay algo... Sí. Totalmente. Yo sigo un proceso pues igual que seguiría para trabajar una escena de texto. Okay. Exactamente igual. Analizamos la escena, analizamos las diferentes partes que tiene la escena, analizamos el texto a nivel acciones,
Y una vez que ellos tienen clara la estructura, entonces improvisación con vuestras palabras, tanto de la escena hablada como de la escena cantada, porque intento coger siempre escenas que tengan su parte hablada y su parte cantada, porque esto es otra cosa de la que quería hablar, que es fundamental y que tiene que ver con el título de la charla, que es el paso de la voz hablada a la voz cantada. Claro. Entonces, una vez que ellos ya han hecho esa improvisación, ya les pido que se aprendan el texto, tanto hablado como cantado, sin la música. Bueno, paralelamente están haciendo un trabajo en las clases de música, en las clases de canto y con el pianista acompañante de aprenderse la canción a nivel técnico, ¿vale? Pero en clase de interpretación, la música, el aunar música y texto no entra hasta pasado un mes de haber trabajado las escenas. 3 semanas, un mes. Entonces, les pido que hagan la escena con el texto y el texto de la canción, que lo interpreten hablado, que lo traten exactamente como si fuera un texto hablado. Una vez que eso ya está, entonces ya sí que, y una vez que ya está dominada la canción técnicamente, entonces ya sí que entra el pianista acompañante en la clase y ya trabajamos de manera conjunta. ¿Qué ocurre con esa conjunción? Bueno, pues que la voz cantada requiere físicamente de una energía, porque es imposible cantar si tienes un tono muscular por los suelos, ¿no? Que en la voz hablada, pues la voz hablada, por supuesto, de teatro también la requiere, pero muchas veces se nos olvida. Entonces, ¿cómo poner al mismo nivel la voz hablada que la voz cantada? Es decir, cómo predisponer ese principio, sobre todo cuando empieza uno a cantar, para que no sea un salto así, sino que sea progresivo, ¿no? Y que la actitud en la voz esté ya colocada en donde voy a entrar a cantar. Y para eso había traído un ejemplo, he traído un ejemplo de una escena, es muy cortito, pero que se ve justamente ese paso de la voz a la voz cantada y cómo hay una caracterización de la voz por parte de la actriz que caracteriza la voz, tiene una voz pues aguda, nasal, y cómo desde esa misma actitud vocal comienza a cantar sin apenas darnos cuenta. Y además, quiero que nos fijemos, cuando lo ponga, quiero que nos fijemos en cómo arranca la música sobre texto hablado de ella, porque la música la provoca, digamos, el propio personaje, ¿no? Ahora cuando lo ponga, lo vamos a ver, cómo el personaje está evocando algo y en ese momento entra la música sobre su evocación hablada. Y llega un momento en el que necesita decirle algo al otro personaje de una manera más contundente y ahí arranca la canción. ¿Vale? Vamos a ponerlo y ahora lo comentamos. Vemos y de última después te pregunto algo. ¿Me está pareciendo? Vale, perfecto. Comparto pantalla. Vale. Perdón. Aquí está. Uy, se me fue. Un momentito. Aquí está. He told me I didn't need diamonds. I glittered natural. But I will never forgive you if anything happens to Mr. Graham before I'm a star on Broadway. See, honey, I'm sorry. If only you meant it. Why can't you behave? Oh, why can't you behave? After all the things you told me and the promises that you gave. Oh, why can't you behave? They switched the dice on me, baby. Pues aquí vemos, no sé si os habéis fijado, cuando ha empezado la música sobre el texto de ella y cómo él la provoca para decir
no, la canción inicia eh, dar la reprimida, ¿no? O para darle algo muy claro. Luego, al final, que tiene una nota más larga, que hace las notas más largas también son portadoras de sentimiento en este caso la estaba utilizando como para seducirle, ¿no? O sea, una estrategia para eso que le está pidiendo que se compre. Entonces, esas notas tenidas, esas notas más largas, ¿algo pasó? ¿Me escucháis? Sí, te fuiste un segundito. Bueno, por suerte he vuelto pronto. No sé, me quedé porque en esas notas más tenidas son también oro para los intérpretes, ya que ahí pues eso, pueden transmitir momentos como más emocionalmente subidos, ¿no? Más intensos emocionalmente hablando. Yo te quería preguntar esto, y es como muy, no sé, a lo mejor es muy básica la pregunta. Yo tengo como sujeto cotidiano una determinada característica energética, ¿sí? Uh-huh. Tengo que componer un personaje en teatro musical, que tiene una característica distinta energéticamente, vamos a imaginar, no sé, más alta, ¿no? Uh-huh. Yo ingreso al personaje, convierto mi energía cotidiana en la energía del personaje, vamos a imaginar que, no sé, que es más, no vamos a decir violento, pero a lo mejor mucho más amplio, exagerado y demás. Y luego a eso le tengo que sumar la energía de cuando comienzo a cantar. Uh-huh. Una traslación de esa energía del personaje que está por un momento hablando y que luego comienza a cantar. ¿Y esto cómo, de dónde se saca? O sea, ¿cómo? Bueno, si dramatúrgicamente está bien escrito y musicalmente compuesto, es lo que te decía antes, ahí ando solo. La acción de la propia escena te va a ir llevando a necesitar de la música y a necesitar cantar lo que tienes que decir. Si está bien compuesto y por supuesto. Entonces, bueno, es ponerse en la acción, primero ponerse en el cuerpo del personaje, buscar esa caracterización, ¿no?, del personaje. Yo ahí pues utilizo en la medida de lo que puedo, en la medida de lo que sé, todos los ejercicios psicofísicos de Chekhov y por supuesto tener muy claro lo que es el análisis activo de la escena, en dónde estoy en cada momento, cuál es la acción, qué me está dando el otro, qué es lo que quiero del otro, para montarme en ese tren que me va a llevar al número musical y que si estoy en lo que estoy en cada momento, sería de llegar al número musical con la demanda necesaria para ejecutarlo. No sé Okay. No es nada fácil, obviamente. Parece fácil, pero... No, ¿qué va a mí no me parece nada fácil, pero bueno. No, quiero decir, parece fácil cuando uno lo ve bien hecho, ¿no? Cuando uno lo ve bien interpretado, dices, ¡buah! ¡Qué maravilla! ¿No? Pero obviamente, claro, hay que tener un bagaje técnico, un entrenamiento, no solamente vocal, sino también interpretativo, bastante potente para poderlo ejecutar de la mejor manera posible. Luego también lo que tiene el teatro musical es que hay que trabajar mucho el fondo físico para y el apoyo, porque muchas veces hay que cantar bailando. Y ahora claro, como ejecutas una coreografía en la que estás sudando la gota gorda y además tienes que cantar y dar unas notas bien apoyadas sin que te tiemble la voz. Eso también es entrenamiento. Para eso, pues a veces
a la hora de hacer los calentamientos, porque para mí es fundamental en mi clase. Solo hago primero un calentamiento físico, psicofísico, y luego hago un calentamiento vocal, de vocalizaciones, de canto, para que a la hora de enfrentarse a las escenas, pues no estén ahí con la voz en frío. Esto es fundamental, ¿no? Para evitar cualquier tipo de lesión y para tener un momento óptimo de la voz. Entonces, uno, trabajo físico, a lo mejor pues, los pongo a correr, los pongo a saltar, los pongo a hacer flexiones, y en un momento dado, cuando ya la respiración está agitada, entonces vamos a dar una nota tenida, a ver cómo hago para apoyar ahí bien y que no me tiemble la voz, ¿no? Y eso es entrenamiento, por supuesto. Una vez que te enfrentas a una coreografía, te aprendes los pasos de la coreografía por un lado, luego te aprendes la canción por otro, y cuando toca unirlos, pues sí, te ahogas, claro, pero una vez que lo repites y lo repites y lo ensayas, al final la voz acaba colocándose en el cuerpo, o el cuerpo en la voz, al fin, que va todo unido, ¿no? Y al final, pues el cuerpo se acomoda lugares en donde se puede respirar. En este momento en el que la voz, a lo mejor que tengo más demanda vocal a nivel canto, bueno, pues también a nivel coreográfico se intenta rebajar movimientos, ¿no? Porque esto también es un trabajo muy coral, es fundamental constante con la persona que se encarga de las coreografías, que en el caso de la RESAD, pues también son las propias profesoras de danza de la RESAD, y por supuesto un trabajo muy codo con el profesor de canto. Es fundamental. El profesor de canto y el profesor de expresión oral y de técnica vocal también, que hablemos más o menos el mismo idioma. Es fundamental. Y mi trabajo no sería posible si no tuvieran el apoyo de las otras clases, el apoyo de las clases de canto, el apoyo de la danza cuando hace falta hacer un número coreográfico, y las clases de música para analizar las partituras, comprender mejor la obra a nivel musical. Es decir, es un trabajo mi asignatura que tiene una interdisciplinar, que no puede llevarse a cabo. O sea, yo no puedo llevar a cabo la asignatura si no fuera porque están las otras asignaturas apoyando. Digamos que es la una de las demás materias que los estudiantes de interpretación musical estudian a lo largo de su carrera, ¿no? Y mi asignatura se aunan todas. Pero si no estuvieran esas otras materias, sería muy difícil. Claro. Cristina, tenía dos preguntas. En una, no sé cómo decirla, digo, ¿tus alumnos son todos atletas? ¿O no? Deberían. ¿Qué Sí. pasa, digamos, con la constitución física? Digo, por ejemplo, no sé, alguien más relleno, más gordito, porque de papeles, o sea, ¿qué pasa con eso ahí? ¿Se puede, no? ¿Qué? Sí, se puede, por supuesto que se puede. Hay papeles y papeles, y de hecho, pues mira, en el musical de Billy Elliot hay un personaje que es uno de los profesores que tienen, además suelen hacerlo actores entrados en carnes, y no hay ningún problema. O sea, tú puedes tener un físico determinado y además es perfecto porque necesitan diferentes personajes, obviamente, pero estar en forma. Una cosa, hombre, a ver, no obesidad, lógicamente, pero sí que hay que tener cierto entrenamiento físico y cierta resistencia y trabajar, pues eso. Pero digo, de la misma manera que hablábamos de la comedia del arte, que por ejemplo un arlequino no lo podía hacer un hombre de edad, aquí es como que también de alguna manera hay determinados personajes que requieren determinados cuerpos o entrenamientos, no sé llamar edades. Sí. No es así. Sí, totalmente.
De hecho, pues como te decía, ¿no? Hay personajes, los personajes de más edad suelen ser, en el caso de los hombres, los barítonos, en el caso de las mujeres, las mezzosopranos. Si nos encontramos con un bajo, con un personaje que tiene una tesitura de bajo, suelen ser personajes pues con mucho poder o con mucha edad, tipo Caifás en Jesús Superstar, ¿no? Suelen ser pues o reyes o dioses o gente, un anciano, suelen ser personajes pequeños, no suelen ser grandes partes, ese tipo de tesituras, ¿no? Entonces, si lo tiene que hacer un contralto, una tesitura de contralto, pues suelen ser también personajes de mucha edad, femeninos de mucha edad. Entonces, esos personajes no tienen una demanda física muy grande, lógicamente, pues porque están pensados para que lo hagan intérpretes de más edad. O sea, también depende de las características de cada personaje, pues tienen unas demandas u otras. Hay musicales en donde no hay coreografías, como por ejemplo Los Miserables. Entonces, bueno, pues ahí ya las tipologías pues, pueden ser más variadas. La casuística es muy grande, pero sí que es verdad que estamos muy condicionados sobre todo físicamente, a la voz, a la tesitura vocal de cada intérprete. Bien. Y la otra cosa que te quería preguntar es, ¿qué pasa con la microfonía? Porque digo, Esto es todo un tema. Claro, entrenar digamos, a voz plena, tratando de ocupar un espacio, no sé, superando la orquesta, todo lo demás, y otra cosa cuando te ponen un mic, ¿cómo es ese pasaje? Claro, eso es el paso del aula al teatro. Y eso, para eso los estudiantes de tercero tienen su participación en el taller de cuarto. O sea, en tercero tenemos, por un lado, empezamos con las escenas y luego sí que se hace un taller que no es de tan gran formato como el de cuarto, pero sí que se hace un taller en el que ellos pisan el teatro con su microfonía y, bueno, habitualmente suele ser a piano o con música grabada, no tenemos orquesta, pero ya ellos van su participación como coro, que es un oficio muy útil, puesto que una vez que uno sale al mundo profesional, pues es mucho más fácil que tener un papel de coro protagonista, tiene muchas más papeletas en un principio, ¿no? Entonces, aprender la labor del coro es fundamental. Ahí tienen su práctica de microfonía y luego tienen su propio taller también, tercero, que es como la preparación ya para el taller de cuarto. Cuando vamos de aula al teatro, bueno, pues lo primero que hay que hacer es una prueba de sonido. A uno se coloca el micro, le colocan el micro. Ahora con el COVID se lo colocan ellos mismos para que no haya mucho contacto y se hace la prueba de sonido en la que tanto el técnico de sonido que esté en la mesa como el actor que tenga el micro y que esté probando en ese momento, bueno, pues eso, prueban, como su nombre dice, se prueban a sí mismos, se miden con qué intensidad tienen que cantar, con qué intensidad, si necesitan escuchar más la música o si por el contrario tienen que modular más su voz para que sature, pero bueno, eso es un trabajo más técnico en el que la persona que esté en la mesa de sonido controlando esa parte técnica, pues tiene que estar trabajando a la par que el actor o actriz que se coloca el micro. Pero el micro es un chivato, lo dice todo, tanto si, bueno, desde la respiración hasta el más mínimo cambio vocal, el micro lo capta. Entonces hay que hacer un trabajo de articulación muy minucioso
porque es verdad que si no se trabaja la articulación, pues el micro también lo capta y no se entiende lo que están diciendo, ¿no? Lo que están cantando. Entonces, bueno, es también un entrenamiento que llega en el momento que se pasa al teatro y se empiezan a hacer los ensayos técnicos. Y ahí ya pues uno va modulando su voz y claro, es muy interesante el ver cómo tú te escuchas a través del micro, ¿no? El tener un retorno, el poder escuchar tu voz es fundamental, además de poder escuchar la música, el poder escucharte y el poder tener ese retorno para colocar, ¿no? Físicamente cómo tienes que emitir con el micro, con la dificultad añadida del micro. Sí, lo que estoy pensando es como en el mundo de los músicos, cuanta más técnica tenés, más cosas pueden fallar, porque los músicos en el garage suenan bárbaro cuando empezaron a enchufar todo, un cable que esté, no sé, en corto, y entonces me imagino que a todo lo que ya venimos hablando se le suma esto, más la puesta en escena, ¿no? El vestuario, maquillaje, luces. La verdad que es un mundo bastante complicado, como lo veo yo de acá, desde el llano, hermoso, pero no sé, me parece que tiene tantas cosas, me parece como incluso que también están en el teatro, ¿no? Porque digo, si uno hace teatro profesional, el micrófono puede estar, las luces están, la escenografía, pero creo que hay otras demandas del actor que lo vuelven todavía más complejo, no sé cómo explicártelo, cómo decirlo. Sí, porque bueno, pues a ese calentamiento físico que tú puedes hacer según el calentamiento vocal, que no es el mismo que si haces un calentamiento vocal para un teatro hablado, ¿no? Para un teatro de texto. Necesitas hacer un calentamiento específico, y no solo específico para el canto, sino específico para el repertorio que vas a cantar. Porque no es lo mismo si vas a cantar algo que requiere de muchos agudos, que tiene muchos agudos, entonces ahí tengo que hacer determinadas vocalizaciones que van a colocar mi voz ahí, que me van a ayudar luego a llegar, a que si tengo que tirar mucho de graves, entonces es preferible no irme muy para arriba en las vocalizaciones y hacerlas más, y hacer otro tipo de vocalizaciones que van a hacer que mi voz grave esté más amplia y esté más apoyada, más asentada y sea más sonora. O sea que sí, muchas dificultades añadidas, sí. Y lo que estaba pensando, ¿y qué sucede con la caracterización de la voz? Si alguien tiene que hacer de viejo, alguien tiene que hacer o ¿qué pasa ahí? Bueno, pues ahí realmente se tiene que trabajar desde el canto, bueno, primero desde el cuerpo, lógicamente, ¿no? Primero es el físico, y desde los trabajos psicofísicos que hacemos van encontrando el color de la voz del personaje, y a partir de ahí cómo llevar eso al canto, ¿no? Y cómo llevar eso, cómo respetar esa voz que están encontrando desde lo físico al texto que tienen que decir y a lo que tienen que cantar. Pero siempre para la base de que tenemos ese otro texto que es la partitura. Claro. Y que no podemos caracterizar la voz hacia algo grave si luego tengo que cantar notas muy agudas. Pues claro. Ahí te está diciendo que el personaje tira por los agudos, que necesitas un personaje que necesitas caracterizar esa voz más hacia los agudos. Ahí ya luego te puedes ir a lo nasal, o te puedes ir a la cabeza, o bueno, las diferentes posibilidades, ¿no? Pero tenemos ahí el chivato o esa otra herramienta que es la partitura, que va a indicar cómo caracterizar la voz. Y también dependiendo del género. No es lo mismo hacer comedia que hacer drama o que hacer parodia dentro del musical. Entonces ahí depende del género, depende del tipo de personaje, obviamente de la edad, ¿no? Pero bueno, si hay que componer un personaje de más edad, pues ya físicamente necesitas que el cuerpo se componga así, y a eso te va a dar esa cualidad vocal que
que el personaje necesita. Yo creo que es Y Cris, fundamental trabajar desde lo físico, desde el cuerpo. lo que te iba a preguntar, evidentemente en la Resad hacen todos textos en español, no cantan en inglés, no. No, procuramos que los textos sean todos en español, puesto que, bueno, que es el idioma materno de nuestros estudiantes, y el grado de compromiso que tú tienes con una palabra que es tu lengua no es el mismo que puedes tener con un texto en inglés, a no ser que seas bilingüe. Entonces, sí, trabajamos principalmente textos traducidos o textos de musicales en español, pero sí, traducidos y adaptados, porque claro, esa es otra. Tú puedes traducir un texto y bien, sin ningún problema, pero a la hora de traducir una acción no vale simplemente con la traducción, necesitas adaptarlo a la música. Y ahí, bueno, esto ya es otra charla aparte, ¿no? Cómo adaptar un texto cantado de un idioma a otro. Necesitas respetar la métrica, necesitas respetar la rima, puesto que muchas veces, bueno, pues las canciones están compuestas tienen sus rimas y bueno, pues no suena igual, ¿no? Si de repente no riman. Luego, muchas veces, pues, las vocales que se utilizan para notas más agudas, en el inglés a veces es más sencillo llegar a esa nota con esa vocal o con ese grupo de consonántico que nos lleva a esa vocal, ¿no? Es más fácil colocar la voz desde ahí, pero si lo traducimos, a lo mejor no encuentras una palabra que acabe en esa vocal o que contenga esa vocal. Entonces, se complica doblemente. Bueno, Esto y es acá es todo. donde se conjuga la filóloga, o sea, ahí entra la filóloga en acción. Bueno, me ha ayudado bastante, la verdad, tener Sí, estudios de filología, sí. Me ha ayudado bastante para esto, fundamental, sí. Para mí ha eh, sido fundamental. Cris, bueno, son 17:15 aquí en Argentina, generalmente Ujú. terminamos y 30. Eh, Quería abrir un poquito el espacio antes de hacer ese cierre que quería hoy por ser la última charla, abrir un poquitito si alguien tenía alguna consulta o si vos querés contar algo que te haya quedado en el tintero, algo que quieras decirnos o demás. Pues yo creo que hemos hablado prácticamente de todo lo que yo tenía por aquí en mi chuleta. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues nada. Bueno, ¿alguien? Mm. ¿Sí? La compañera de curso, de promoción, ahí en la cara. O Sol, que apareció un poco más tarde, pero llegó. Siempre me lías, Rubén. No te lío, ¿cómo te lío? Por favor, estamos ya en un equipo esto, ya un equipo de trabajo. Bueno, yo quiero aportar que es verdad que todo el trabajo de Cristina y el trabajo de musical siempre va paralelo y siempre los profesores de voz o las asignaturas que de forma transversal van a la interpretación musical, siempre intentamos estar pendientes de las necesidades que tienen los profesores de interpretación. Entonces, yo, por ejemplo, que doy a el área de verso o de técnica vocal y expresión oral, tanto la especialidad de gestual, musical y textual, enfoco la misma asignatura de forma diferente si es para musical, o un primero de musical o un primero de textual, porque entiendo que tienen unas necesidades parecidas pero particulares también, ¿no? Entonces siempre intento, de ahí también mi formación, mi acercamiento de la formación a la música, ¿no? Porque entiendo que me iba a encontrar con alumnos que iban a tener estas necesidades y yo como profesora de voz necesito
leer una partitura y explicarles la palabra hablada desde la palabra cantada también, y ver todas esas características que tiene una partitura, cómo las puedes llevar a la parte hablada y que sea también expresiva la parte hablada. Por ejemplo, el año pasado se hizo Bodas de Sangre en musical, prácticamente cantada, la obra de Lorca, y claro, los acentos musicales de las partes en verso no eran los mismos acentos rítmicos que tenía la parte en verso. Entonces, poner eso en juego realmente fue complicado, sin que perdieran la acción, la palabra, los fuertes, los débiles y el acento rítmico del propio verso, que los necesitas respetar para darle el carácter que requiere el verso en función de la estructura técnica que tenga. Es un poco eso. Para mí musical es como un estatus más, ¿no?, en el trabajo del actor. Necesitas mucho fondo. Por cómo se va desarrollando la charla con Cristina, sí, a priori uno de afuera es como aquella persona, no sé, que hace acrobacia, y bueno, tiene una destreza corporal específica en función de su desarrollo artístico. Acá creo que sí, que es como un plus, es algo, otra categoría, no sé de otra categoría, un plus. Sí, además es que es lo que comentabas antes, el perfil de alumnado es muy variado, pero tienes que estar en forma, porque entre otras cosas tienes acrobacia, por ejemplo, en textual, o bueno, gestual ya está en otro nivel físico, pero tienen acrobacia, entonces da igual tu estructura, pero tienes que estar en forma, porque tienes que saltar y tienes que dar volteretas, ¿no? Entonces, claro, claro. Bueno, no sé, Sol, ¿tenés algo que quieras compartir con nosotros vos no tenés los alumnos de Cristina, ¿o sí? No, ¿sí? Estás muteada. Ahora. Ahora. Sí, bueno, los tuve hace años y es verdad que es un perfil de alumno distinto y sobre todo de cómo trabajan el cuerpo. Y este año los tengo otra vez. Empiezo ahora el segundo, que estás tú, ¿no? También en tercero. Sí, en febrero empiezas con ellos. Ujú. Sí, empiezo con ellos otra vez y nada, no, a mí me llama mucho la atención, trabajo muy bien con los alumnos de musical, ya fue hace años la última vez que les di clase, y no sé si es, claro, desde mi punto de vista, ¿no?, desde la parte más psicofísica, cuando ellos cantan lo que tú has dicho de la voz, ¿no? El micrófono es un chivato, ¿no?, para ti, lo que estabas diciendo. Y la voz, para la parte psicofísica del cuerpo, es el chivato. Entonces, están tan acostumbrados a trabajar desde ahí que es muy fácil, enseguida absorben todas las herramientas. Mucho más, me ha pasado mucho más que con otros alumnos más textuales, por ejemplo, ¿no? Enseguida les sacan partido al trabajo todo del imaginario, bueno, que tú también harás o sea, pero es verdad que necesitan mucho fondo físico, muchísimo. Y eso es un poco lo que a veces, ¿no?, lo más difícil, no sé para ti, pero vamos, lo que he visto un poquito, porque bueno, el cuerpo lo puedes trabajar, pero además mantener todo eso durante la canción y la interpretación, y realmente meterte en las sutilezas de la interpretación, pues es mucha demanda, muchísima demanda física, psicofísica, mental, para que esté todo unido, ¿no? Dar bien la interpretación ahí. A ver, este año tengo ganas de empezar con ellos, a ver. Pues yo también, porque a ver si podemos ahí trabajar juntas con el taller que vamos a hacer, así que tengo ganas también de que compartamos grupo de nuevo, que hace ya muchos años que no nos ocurre. Sí, pero es cierto que tienen es otro perfil, otro imaginario, otra forma de sentir mucho, son mucho más desinhibidos también, en cierto sentido. Para mí, yo los encuentro muy desinhibidos física y están muy expuestos todo el rato. A veces hay que bajar, ¿no?, pero es la demanda de lo que están trabajando, ¿no?, del estilo del tipo de teatro. Sol, de eso la culpa la tiene Cristina, que es una estrella. Sí. Entonces, todo el tiempo está proponiendo a sus alumnos eso.
Para nada. Bien, si me permiten, quisiera compartir entonces un PowerPoint que armé un poco como cierre del ciclo, para que también quede el registro en la web, y un poco también de recorrido de todo lo que fue esto que empezó en marzo, ¿sí? A ver si la tecnología me acompaña. ¿Se ve? ¿Sí, Javi? Ok. Bien. Bueno, este es el ciclo que empezó en el mes de marzo. Como dice la filmina, la temática es el entrenamiento de la voz del actor, actriz de teatro. Los destinatarios son graduados y graduadas de cada institución de las expositoras, estudiantes de grado de cada institución, graduados inscritos en los posgrados, colegas docentes, público interesado en la temática de la voz. Estos 3 objetivos fueron los iniciales que mantuvimos a lo largo del año: generar un espacio de encuentro e intercambio entre profesores, artistas, para compartir experiencias docentes; difundir distintas propuestas de entrenamiento vocal para artistas escénicos que se implementan en la formación de actores y actrices dentro del ámbito académico formal, universidades públicas o privadas, o instituciones con rango universitario; y difundir trabajos de investigación de docentes universitarios, o instituciones con rango universitario, cuyo tema central sea la voz. Destinamos una charla por mes, por vía Zoom. Luego se sumó el streaming por el canal de YouTube de la facultad, con la grabación de la charla, subida a la plataforma Arte por Ver, de la misma institución. Son charlas gratuitas, obviamente. Las organizamos básicamente pensando en 90 minutos, donde la expositora tuviera 60 minutos para charlar con nosotros, y tuviéramos en cuenta algunos ítems, como esta referencia institucional, la formación específica y la explicación de la metodología de trabajo en el aula, y luego le destinábamos 30 minutos a un espacio más de preguntas, charlas y debate. Esto me parecía importante ponerlo, porque es como también darle visibilidad a la gente que no se ve, que trabaja dentro de nuestra facultad en distintas áreas. Recuerden que esto está organizado por el área de formación continua de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Arte. En el primer cuatrimestre básicamente nos acompañaban María Emilia Sarín y Verónica Rodríguez. Después estaba involucrada el área de comunicación de la facultad, en cuanto al diseño gráfico, Alicia Cavalieri, la coordinadora del área de comunicación, que es Vanessa Spagnolo, y encargado de la plataforma de Arte por Ver, Matías Petrini, y después en la coordinación general del ciclo, bueno, estaba yo como generando los vínculos con las expositoras, y el inestimable trabajo de Javier, que supera obviamente su cargo de secretario, ya es casi un youtuber más conmigo, poniéndole toda la organización a esto. Bueno, la primera charla fue de Begoña, ya por el mes de marzo, el 31 de marzo, acá vemos el flyer, donde básicamente habló sobre la metodología de entrenamiento vocal en la formación de actores y actrices en la RESAD. Begoña está en todos los cursos, es casi como que vive dentro de la RESAD, entonces habló de todo lo que había dentro de la RESAD. Después estuvo Flavia, de la Universidad de Río Negro, formada en la técnica de Steiner, ¿sí? La formación del habla. Esto fue en el mes de abril. Gemma, gracias a un contacto de Begoña, donde pudimos hablar sobre los olores para mejorar la voz y la locución actoral y el trabajo con otros sentidos, a partir de su trabajo en el Instituto del Teatro de Barcelona, pero además tomando como referencia su tesis doctoral, ¿sí? Y su posterior libro. Esta es una charla que la tuvimos que suspender 2 días antes por un problema personal de Silvia Quirico. Ella trabaja en la Universidad Nacional de Tucumán, se formó en el Roy Hart Theatre, y la intención de ella era hablar y contarnos sobre su experiencia en ese centro de formación y cómo trabaja la voz en la Universidad de Tucumán, pero bueno, no lo pudimos hacer, el flyer estaba armado. Luego estuvo Gabriela Senda, que viene de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad de Cuyo en Mendoza, donde nos contó sobre la metodología de entrenamiento preexpresivo en el trabajo vocal del actor y la actriz, en segundo año de la Facultad de Artes de Diseño en la Universidad de Cuyo. Sol, que está aquí presente,
que si bien no viene de específicamente del área vocal, nos parecía sumamente interesante todo su bagaje de trabajo vinculado con Chekhov, con Sarah Kane, y por ello su charla se llamó Reflexiones sobre el entrenamiento de cuerpo-mente del actor en los procesos de la imaginación de Michael Chekhov y su devenir vocal en la escena. Esto fue en el mes de septiembre. Georgina, ¿sí?, de México, que nos habló de los procesos creativos en el acompañamiento vocal para la construcción del personaje en la Escuela Nacional de Arte Teatral de México. Sumamente interesante, digo, porque fue la posibilidad también de pensar ya en colegas latinoamericanos que participaran del ciclo, y la charla de hoy, ¿no?, el trabajo de la voz cantada, hablada versus la voz cantada en el teatro musical a cargo de Cristina. Y para cerrar este flyer, y un poco porque muchas veces Javi me plantea de poner música ligera, va a cerrar esta PowerPoint mi amigo, Gustavo Cerati. No solo no hubiéramos sido nada sin ustedes, sino con toda la gente que estuvo a nuestro alrededor desde el comienzo. Algunos siguen hasta hoy. Gracias totales. Bueno, Javi, 1.000.000 de gracias por este ciclo. Veremos si el año que viene continuamos con algo, ¿no? Enormes, gracias totales, como dice Gustavo, a todas, a las que estuvieron participando, a los que estuvieron escuchando, y un placer, verdaderamente un placer. Sí, gracias a vos y muchas gracias a ellas que nos han introducido en un territorio, al menos para mí, naturalmente muy distinto de lo que hago cotidianamente, y ahí están también todos los encuentros en arteporver.tv. Bueno, feliz año, buena vida para todos. Muchas gracias por todo. Gracias por todo. Chao, gracias. Gracias, al revés, María Marcela. Chao. Chao. Adiós.